originó en Grecia a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público y se desarrolla a través de diálogos. Aclaremos también que en la actualidad suele diferenciarse drama de teatro. Drama es el texto escrito y teatro su concreción o realización. Los subgéneros dramáticos son tradicionalmente la tragedia, comedia y drama. La tragedia tiene un final trágico, la comedia es hilarante y el drama muestra ciertas situaciones de la vida. Una clasificación más actual considera la tragedia y la comedia, pero se considera el drama como texto escrito. Por lo tanto, podemos clasificar al género dramático en géneros mayores y menores. En los géneros mayores seguimos teniendo la tragedia y comedia. Además encontramos subgéneros como la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Puedes ver sus definiciones en las diapositivas de la descripción del video. En los géneros menores, que son de menor duración, tenemos el sainete, el paso o entremés, el auto sacramental, la ópera, la zarzuela, etc. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros, tal como lo observamos en el gráfico. Distinguiremos el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón. En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que se está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios en la escenografía. Suelen considerarse también las acotaciones, que son pequeñas instrucciones dirigidas hacia el director y personajes. La estructura interna es la manera de distribuir las ideas o sucesos en una narración. El texto dramático tiene 4 partes. La presentación del conflicto, que va al inicio y nos presenta el problema que se tiene que resolver. El desarrollo de las acciones. El clímax, que es la parte con mayor tensión y nos causa emociones. Y el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Para la concreción del texto dramático se acude a los elementos o recursos del teatro, que harán posible la realización o representación de las ideas del autor. Esto es posible gracias a, por supuesto, el dramaturgo, quien escribe la obra, el director, quien dirige a los actores para la actuación, los actores, quienes representan a los personajes de la obra, y el público que completa esta estructura. El teatro cuenta también con elementos técnicos como el escenario o lugar donde se actúa, la escenografía o ambientación del escenario, la iluminación, que es muy importante en el teatro, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son los objetos que veremos en escena. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. 2 son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio
creado por el autor o escritor. Por lo tanto, no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular.